Buenas tardes, bienvenidas una vez más al ciclo Bien Fundamentadas. Estamos en una nueva etapa de la mano de Mercedes Bachmann, nuestra profe que nos va a acompañar el mes de noviembre y el mes de diciembre con el tema Miriam, Débora y Jael. Bueno, Mercedes es pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y doctora en teología. Excelente profesora, y va a ser quien nos acompañe en el día de hoy. Nos va a estar ayudando a conocer un poquito más a Miriam, la profetisa, y ella nos dirá unas cuantas cositas más. Bienvenida, Mercedes, gracias por aceptar la invitación, y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes otra vez. Estuvimos en parte el mes pasado compartiendo el estudio de Graciela para ver un poquito de qué se trataba y cómo era este grupo. Bien, los dos encuentros de noviembre y de diciembre tienen que ver con profetisas, mujeres a quienes la Biblia considera profetas. No son las únicas, pero sí son algunas de las más importantes. Como no sé cuánto saben ustedes de Biblia, porque no las conozco, entonces les voy a hacer algunas preguntas, pero si no saben, no pasa nada, no están, no van a reprobar nada. Entonces yo voy a compartir un PowerPoint que preparé. Miriam es el nombre por el que se la conoce. A veces también las traducciones, sobre todo las católicas, la llaman María, pero el término hebreo es Miriam. No es muy clara la raíz de la palabra. Yam es mar. No es claro si es de una raíz marar, que significaría amarga, o de qué palabra viene el nombre, pero son dos sílabas en hebreo, mir y yam. Bueno, Miriam, a ver si... Un momentito, porque tengo... Tengo que lograr que esto avance. Ahí va. ¿Cambió la imagen para ustedes? Sí, perfecto. Muy bien, Miriam es una en un linaje de profetisas bíblicas y extrabíblicas. No es un fenómeno solo bíblico el de la profecía. Hay textos de distinto tipo de profetas del antiguo de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia y de otras culturas. El fenómeno de la profecía es parte de las ciencias o las artes, como querramos llamarla, relacionadas con la relación entre lo divino y lo humano, no mediada por otro elemento. Por elemento me refiero a que no hay una mediación de un ángel, por ejemplo, a diferencia de la apocalíptica, donde hace falta un ángel que explique lo que se ve porque no es inmediatamente claro. La profecía no requiere de una mediación para transmitir un mensaje de Dios. No siempre, sin embargo, este mensaje es claro. Muchas veces ese mensaje está sujeto a interpretación. De alguna manera se puede decir entonces que es parte de un fenómeno que incluye la adivinación, pero no, y esto es un no bien rotundo, subrayado en negrita, no en el sentido de pensar que los profetas o las profetisas adivinaron lo que iba a pasar 2000 años después. No adivinación en ese sentido. No adivinación en el sentido de decir, predijeron a Cristo. No. Adivinación en el sentido de que frente a una situación presente para ellos, para ellas, tenían que interpretar el pasado y a la luz de su pasado, la palabra de Dios que no era clara. Hay algunos ejemplos más fáciles para entender esto que otros. Por ejemplo, en el libro de Jeremías tenemos a Jeremías y a otro profeta llamado Ananías, que discuten abiertamente. Ananías dice,
el exilio va a ser muy corto. Y Jeremías dice, no, el exilio va a ser muy largo. Asiéntense, compren casas, casen a sus hijos con gente del país porque se van a quedar un largo tiempo. Y en el momento de la discusión, nadie sabe quién tiene razón. Jeremías vuelve a su casa pensando que quizás él se equivocó. Y recién cuando esa noche Dios le dice, no, 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 el que está equivocado y no está hablando la verdad es Hananías, y al día siguiente Hananías muere, ahí se reivindica la profecía. Entonces tiene un elemento de adivinación o de interpretación, pero de nuevo, no en el sentido de decir, predijo que Jesús iba a nacer 2000 años después, no en ese sentido. Bien, Miriam es la primera en ser llamada profetisa en la Biblia. Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón. Ahora, aquí es donde viene un poquito la pregunta de lo que ustedes saben. Traten de hacer una lista de su memoria. ¿Qué profetisas conocen? ¿En qué sociedades antiguas? ¿Cuántas conocemos? ¿En qué libros bíblicos aparecen? ¿Y qué función cumplían? Y acá sin dejar de digamos, dejando todavía la pantalla compartida para no perder dónde vamos, me gustaría que si alguien se acuerda de alguna, simplemente saque su micrófono y lo diga, porque yo las veo muy chiquitas y no veo si me levantan la mano, pero si alguna recuerda alguna profetisa y especialmente en qué libro bíblico puede haber alguna, es el momento de poder decirlo. De Filipos me viene a la mente. ¿Podés repetírmelo? ¿Quién? La que se denomina la divina de Filipos, que en realidad seguía a Pablo y que Pablo se enoja, se da vuelta y le dice que, bueno, se molestó porque ella también profetizaba, ¿no? Eso es la lectura que nosotros hacemos. Ajá, bien. Esa probablemente la vean en las últimas semanas con Cristina Conti. Bien, tenemos una ahí. ¿Alguna más? ¿Antigua? ¿Quién? Hulda, muy bien, muy bien. ¿Dónde aparece Hulda? Vos sabés que no me acuerdo. ¿En qué periodo o relacionado con qué evento? ¿Tampoco te acordás? Ay, pará. Pero es muy interesante que te acuerdes de ella porque no es muy conocida. Bien. No, pero la tengo como, wow, qué mina. pero muy no, bien. no. Hulda es la profetisa a quien acuden cuando encuentran el libro haciendo una reconstrucción del templo en el tiempo del rey Josías. Encuentran un libro y lo llevan a la profetisa Hulda para que certifique si ese libro es verdaderamente auténtico, si refleja la palabra de Dios o no. Entonces Hulda es una profetisa que acompaña y reivindica la reforma de Josías del culto y de la religión. Bien, está entonces el libro de Segunda Reyes aparece. Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Alguna profetisa más? Me acuerdo, creo que una de cada uno de los testamentos. A ver. Además de las que decían Débora. Muy bien. En el libro de los jueces. Sí, jueces. Jueces. Muy bien. Y Ana la que está en el templo cuando lo llevan a Jesús. Exactamente, Lucas 2. Muy bien. Lucas. Muy bien. ¿Alguna más? Isabel dejó acá en el chat Miriam, la hermana de Moisés, en el Éxodo. Exactamente, ahí tenemos uno de los textos. Éxodo. Perfecto. Muy bien, ¿alguien más tiene algo que decir o seguimos? Perdón, pero Jezabel en el Apocalipsis era como profetisa, que la tenían tan... No me acuerdo. No me acuerdo, quizás Carolina, que hace el Nuevo Testamento, me puede ayudar. No recuerdo que aparezca como profetisa. Bueno. No, yo tampoco lo recuerdo. Igual lo vamos a mirar para Pero la podemos investigarlo, sí. Bueno.
Con María de los Ángeles Roberto vimos que Sara, o Sarai, en uno de los textos aparece como profetisa. Muy bien. Muy bien. No se la llama profetisa, pero tiene algunas de las funciones, ¿no es cierto? Muy bien. Regio. Bueno, bien, muy bien. Seguimos entonces un poquito. Entonces, acá tenemos una lista de las nombradas, que son las más conocidas porque son nombradas. Hay algunas nombradas menos conocidas también, pero entonces tenemos a Miriam en el Pentateuco sobre todo, aunque hay un texto de Crónicas y uno de Miqueas, la mayoría de los textos sobre Miriam están en el Pentateuco, que un poco es el periodo de los orígenes de Israel y el desierto. Tenemos a Débora en el libro de Jueces, tiene que ver con el periodo del asentamiento o conquista según se vea el tiempo de Josué y Jueces. Tenemos a Judá en Segunda Reyes, al final de la monarquía. Tenemos a una profetisa muy olvidada que se llama Noadías en el libro de Nehemías, en el capítulo 6, un versículo solo, el 14. ¿Qué dice Nehemías? Nehemías ora pidiéndole a Dios que se acuerde para castigar a sus enemigos. Y entre esos enemigos de Nehemías nombra a la profetisa Noadías que lo aterrorizaba. No sabemos cómo, evidentemente estaba en contra de la política exclusionista o excluyente, ahí está el término excluyente, de Nehemías, y Nehemías la presenta como una terrorista, digamos, de él. Pero no sabemos más porque si no hubiera sido porque oró contra ella, ni sabríamos que había una profetisa Noadías, porque es el único versículo. Y Ana, a quien ustedes nombraron, Susana me parece que la nombró, que aparece en Lucas 2, 36 a 38, y tiene que ver con Jesús. Pero hay más, y están las olvidadas. Acá tienen una lista de algunas de las olvidadas. Hay una profetisa anónima en Isaías 8:3, en uno de los signos de Isaías que le ofrece al rey para que confíe en Dios. Hay una voz anónima femenina en Miqueas 7:10 que discute con Miqueas. Sabemos que es femenina porque los sufijos pronominales son de segunda persona femenino. En hebreo hay digamos, vos o tú femenino y masculino, entonces por eso sabemos, pero no sabemos más datos porque no dice nada más. Están las compañías de los profetas que son mencionadas en algunos textos y que aparentemente eran grupos hereditarios, porque la mayoría de las profesiones en la antigüedad eran hereditarias. ¿Tenían profetisas? ¿Se consideraba a las esposas de los profetas también profetisas? No sabemos. Hay mujeres profetizando a las que acusa Ezequiel en el capítulo 13 de tejer unas vinchas y algunas cosas raras, y que visto desde Ezequiel está mal, pero evidentemente indica que había profetisas en el templo de Jerusalén en el tiempo de Ezequiel. Y Joel 3 o 2, depende de la versión de la Biblia, es ese famoso texto que aparece después en Pentecostés. En aquel tiempo Dios derramará su espíritu, bueno, y ahí habla de las hijas que profetizarán. Ahora, no dice mucho más que eso porque en Joel es una visión al futuro, no algo presente. Y finalmente, Mercedes Navarro Puerto, que es una autora española que tiene un libro muy lindo sobre María, la imagen bíblica de María, ustedes van a tenerla, después les puedo dar la referencia si quieren. En ese libro sobre María presenta lo que ella hace es tener un capítulo sobre María en Lucas, María en Marcos, María en Juan, María en Mateo, María en el resto del Nuevo Testamento. Y ahí en el capítulo sobre Lucas, ella muestra que la vocación de María, el anuncio del ángel, en realidad tiene mucho, por su forma, por la respuesta de María y demás, toma el modelo del Antiguo Testamento de la vocación profética. Entonces lo que ella dice es que María no es simplemente una mujer que acepta ser una especie de vasija para el niño que va a nacer, sino que, como los profetas del Antiguo Testamento, María acepta
una vocación profética y se convierte de madre en creyente, más allá de ser la madre. Pero bueno, ese no es nuestro tema, simplemente me gustaba que lo tengamos presente porque es un punto importante. Muy bien, ahora vamos entonces a los textos bíblicos que nos hablan de María en la Biblia. Obvio, si son bíblicos es en la Biblia. Hay, como ustedes pueden ver, 7 textos que hablan que nombran a Miriam, que la nombran. ¿Por qué digo esto? Porque el texto más conocido, y alguien dijo Miriam en Éxodo, pero no dijo en qué texto de Éxodo, pero el texto más conocido que se suele nombrar cuando se dice ¿dónde aparece Miriam? Es cuando Moisés es un bebé y lo salvan de las aguas, en Éxodo 2. Y en ese texto, sin embargo, Miriam no tiene nombre, se habla de la hermana de Moisés. Después hay más tarde, la lectura nos lleva al conocer a Miriam a pensar, esa hermana era Miriam, pero en realidad no es un texto que nombre a Miriam. Los 7 textos que nombran a Miriam son estos que ustedes tienen en pantalla. Y como pueden ver, son 5 del Pentateuco y 2 de otras partes de la Biblia. Por eso la relacionamos bastante con el Pentateuco. Bien. Ahora, yo me preguntaba cómo presentar todos estos textos, porque hay distintas formas de presentarlos. Se puede empezar por el primero y seguir desde el que primero aparece en la Biblia, digamos en orden canónico, hasta el último. Pero no todos los textos tienen el mismo valor para la lectura, y no todos los textos nos transmiten el mismo mensaje sobre María o Miriam. Entonces, para una lectura que nos ayude a las mujeres a apreciar a Miriam, que es un poco el objetivo mío en esta clase, no da lo mismo empezar por el primero y terminar con el último. Por eso no empiezo por el primero. Empiezo por un par de textos en Números y en Deuteronomio, si no me equivoco, sí, que en Crónicas, perdón, que son cronologías, genealogías. ¿Qué es una genealogía? Una lista de nombres que marca de padres a hijos. Rara vez en la genealogía aparecen mujeres, lo cual es muy irónico porque no hay hijos y mujeres, pero sin embargo la genealogía suele olvidarse de las mujeres para acordarse de los padres y no de las madres. Ahora, de vez en cuando aparece una mujer, como madre o como hermana. En el caso de Miriam aparece como hermana, no aparece nunca como madre. No sabemos si se casó y tuvo hijos, no sabemos quién podía ser su familia, si es que la tenía. Todos los textos que la relacionan en la Biblia con alguna historia están relacionados o con sus hermanos, Aarón y Moisés, o simplemente con su actividad. En las dos genealogías, esta de Números 26 y la de Crónicas, después vuelvo a esta, pero avanzo un poquito, la de Crónicas, ustedes van a ver que siempre aparece en la misma línea, en la misma franja etaria, digamos, o en el mismo nivel que Aarón y Moisés. No es hija de Aarón ni de Moisés, es hermana. Y eso es importante porque las genealogías no son biológicas. Las genealogías son sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un texto dice que alguien es hermano o hermana de alguien, está queriendo decir que están al mismo nivel. Cuando quiere decir que está por abajo, esa persona pasa a ser nombrada como hija de o hijo de. Cuando están al mismo nivel, como hermanos, es para marcar que tienen la misma importancia. Entonces, Aarón, Miriam y Moisés tienen casi la misma importancia. ¿Por qué casi? Porque siempre aparece nombrada después de los varones. Nunca aparece primero Miriam. Y eso pasa en todas las genealogías donde hay mujeres. Siempre aparecen primero los hermanos y al final la mujer o mujeres. Entonces, ahora volviendo
bueno, por ejemplo, en esta genealogía en Crónicas, Miriam no importa, porque en realidad, y Moisés tampoco en realidad, porque importa la genealogía de Aarón, que es sacerdote. Entonces, Amram, que era levita, sacerdote, tuvo dos hijos y una hija, los nombra a los tres, lo cual no es poco, pero después sigue con la línea de Aarón y los hijos de Aarón. En cambio, en la de Números, solamente, digamos, está interesada en los tres. Y aquí aparecen los nombres del padre y de la madre de ellos. Amram es el varón, el padre, el esposo, y la esposa se llamaba Yohebed, que era hija de Leví. Acá se puede interpretar hija de, literalmente, por lo tanto sería tía de Amram, o figuradamente diciendo es levita. Las genealogías, como yo les decía, no solamente no son biológicas, no siguen una cronología exacta. Muchas veces, si nos metemos en la cronología, nos perdemos porque no funciona. Entonces, lo que es importante acá es que nombra al padre y a la madre, y ella dio a luz o tuvo 3 hijos con Amram, ambos levitas, padre y madre de linaje sacerdotal, levita. Aarón, Moisés y Miriam. Acá se puede ver, si lo tomamos literalmente, Amram era hijo de Cohat, era nieto de Leví, y Yohebed, hija de Leví. Entonces, tenemos dos textos que ligan genealógicamente tanto a Aarón como a Moisés con padres de origen levita, y los dos textos incluyen a Miriam como su hermana. No es poco, porque si ustedes van a cualquier genealogía van a ver que las mujeres que aparecen siempre son muy pocas, y las hermanas ni siquiera en muchos casos sabemos si hubo hermanas. Bueno, entonces, ahora vamos a Éxodo 2. ¿Es Miriam? Como yo les decía, no habla de Miriam, habla de la hermana anónima de Moisés. En esa historia de Éxodo 2, todos los personajes son anónimos, excepto Moisés, lo cual nos dice que el centro de atención del relato es Moisés, no es su hermana, no es su mamá, no es su papá, no es la hija del faraón. Todas estas son personajes importantes para que el bebé Moisés sobreviva y llegue a ser un héroe, pero no tan importantes como para tener nombre en esta historia. Muy bien, entonces, su hermana de Moisés, anónima, mayor que él, aunque no hay noticia de su nacimiento. Lo observa desde lejos mientras flota en el Nilo. Si ustedes se acuerdan, el faraón había dado orden de matar a todos los niños bebés varones, ¿no? Entonces, los padres de Moisés habían tenido a Moisés y lo pudieron esconder 3 meses, pero después de 3 meses ya no pudieron esconderlo, entonces hicieron una cunita, una caja en realidad, con asfalto para que se protegiera del agua, pusieron allí al niño, y ella, la hermana, miraba desde lejos para ver qué pasaba con este niño. Viene la princesa, es salvado por la princesa, y la misma hermana aparece ahí y propone llamar a una nodriza para que críe al niño, y la nodriza es la propia madre. Entonces, tiene un papel protagónico la madre que lo cría, la hermana que lo salva, la princesa que se compadece de él, pero no, digamos, al unirse varias tradiciones, sabemos que es Miriam, pero el texto no dice que fuera Miriam. Bien, hasta que llega la princesa, si llega, porque en la historia nosotros leemos sabiendo el final, pero en la historia no es claro si la princesa va a llegar, ni si va a salvar al niño. Moisés está en peligro de ser comido por un cocodrilo o de ahogarse en una caja hermética, sellada para que no entrara el agua. Entonces, la historia tiene un dramatismo grande, y la hermana, mientras tanto, mira de lejos. Hay aquí una tensión ya entre Miriam y Moisés, de modo que la hermana solamente puede mirar y no puede actuar. ¿Tiene la hermana algún papel, o podría tener un papel más importante en salvarlo? Bueno, son preguntas que nos hacemos a la luz de que tenemos la historia, pero en el momento, lo que importa en el momento es que si alguien va a poder salvar a ese niño de que ni se lo coma un cocodrilo, ni se ahogue en una caja protegida del agua.
Esto es un pensamiento de una autora judía que se llama Esther Hamori, que tiene un libro que se llama Perspectivas Bíblicas sobre la adivinación de las mujeres. Entonces trabaja capítulos sobre las profetisas y otras mujeres que adivinan. Avanzamos. Entonces vimos Éxodo 2, ahora vamos al primer texto que la menciona. Primer texto en orden canónico, ¿no? Si empezamos a hablar de Génesis, cuando llegamos a Éxodo 15, tenemos 2 versículos. Y Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, tomó el tamborcito en su mano, o pandereta puede ser, también es un tambor chiquito, y todas las mujeres habían salido tras ella con tamborcitos y con danzas. Y Miriam se dirigía a ellos, y acá cita lo que decía: cantad a Yahvé porque verdaderamente triunfó, caballo y carro tiró al mar. Es un texto muy lindo, fíjense que son los versículos 20 y 21 del capítulo 15 de Éxodo. Si vamos al principio del capítulo 15, en realidad si vamos todavía al 14, vamos a ver que el capítulo 14 termina con que Israel vio la mano grande con que Yahvé los había salvado, temió Yahvé, el pueblo a Yahvé, y creyeron en Yahvé y en su siervo Moisés. Y ahí comienza el capítulo 15, mientras Moisés y los israelitas cantaban este canto a Yahvé y decían: cantaré a Yahvé que verdaderamente triunfó, caballo y carro tiró al mar. Sigue el canto hasta el versículo 18, Yahvé reinará por siempre y hasta siempre. Ahí termina el canto de Moisés, o atribuido a Moisés, y comienza, entonces hay de nuevo una introducción, y viene el segundo canto, que es el de Miriam. No podemos entrar en todos los detalles de este texto. Las preguntas más importantes de este texto, sobre las que no hay acuerdo, alguna gente piensa una cosa y otra es, si son 2 cantos, uno que canta Moisés quizás con los varones, y otro que canta Miriam con las mujeres, o si es un solo canto, porque si ustedes se fijan, empieza, en realidad, empezaría donde termina. Miriam con un imperativo o una invitación a la alabanza: canten a Yahvé. Y el de Moisés sería la respuesta: cantaré a Yahvé que verdaderamente triunfó. Fíjense que son las mismas palabras, que o porque verdaderamente triunfó, caballo y carro tiró al mar. Otra posibilidad de interpretarlo es que el canto de Miriam es el estribillo, y el resto del canto es lo que viene de los versículos 2 al 18, que es todo el canto puesto en labios de Moisés. Y finalmente otra interpretación es que Moisés en la tradición le ha robado el canto a Miriam, porque hay una larga tradición de cantos dirigidos por mujeres. Entonces, no podemos discutir todos estos detalles, y menos nos vamos a poner de acuerdo si todos los y las que han escrito sobre esto tampoco han podido ponerse de acuerdo, pero es importante saber que este primer texto sobre Miriam atribuye una parte o todo el canto a Miriam, un canto de guerra, de victoria en la guerra, que en realidad atribuye la victoria a Yahvé, a Jehová, a Dios, que acaba de abrir el mar y hacer pasar al pueblo, y no a los egipcios. Y lo otro importante de este texto es que es la primera vez que Miriam aparece no solo con nombre, sino llamada la profetisa, la hermana de Aarón. ¿Por qué es importante esto? Porque el texto no tiene que decir: bueno, les voy a explicar qué es una profetisa, porque ustedes nunca escucharon que hubiera una profetisa. Da por sentado que quienes escuchan este canto saben de qué se trata la profetisa. Entonces, en ese sentido es muy importante, aunque no sepamos exactamente cuál es la relación entre los 2 cantos, porque pone a Miriam en una tradición que para Israel era conocida, como ya les conté, y que hace de ella una profetisa en la línea de otras. Bueno, después si tenemos tiempo podemos volver a alguna de estas cosas, si les interesa, no si quieren no, pero para avanzar un poquito para que no se nos vaya la hora. Hay una tradición de mujeres cantando y danzando. Aparece, por ejemplo, en Jueces 5, el texto que tenemos el mes que viene, donde Débora es la que canta. Aparece en Jueces 11:34, donde la hija de Jefté es la que sale a recibirlo cuando él vuelve victorioso de la guerra,
y sale también cantando y bailando. Y en 1 Samuel 18, 6 y 7, también son las mujeres las que salen en procesión a recibir a David, que vuelve victorioso de la guerra. Entonces, ¿por qué las mujeres? Probablemente porque los varones estaban en la guerra y las mujeres no. También porque las mujeres seguramente cuando se trataba del fogón a la noche y la gente se quedaba, eran las que podían cantar, porque les cantaban a los niños para que aprendieran los grandes hechos de Israel, etc. Entonces hay una larga tradición, acá lo podemos ver en restos arqueológicos. Acá hay una mujer con un pequeño tamborcito, y aquí hay otra figura con una especie de flauta de dos cuernos. Esta por lo menos seguro es mujer porque tiene el pelo largo. Este es un poquito más difícil saber. Bien, vamos a avanzar un poquito. Miriam, el siguiente texto, Miriam en el capítulo 20. Aquí aparece en un solo versículo, el versículo 21, que es el que yo les copié ahí. A esta altura del relato ya están en el desierto. Y en una época del desierto donde ya Israel está harto de estar en el desierto, Moisés está harto de tener el pueblo, tener la responsabilidad del pueblo, Yahvé está harto de que protesten, están todos hartos, y todos cansados y todos malhumorados, y entonces se van a desatar una serie de hechos con muchas muertes. Bien, entonces, el mes primero llegaron los y las israelitas, toda la comunidad al desierto de Sin, y el pueblo se asentó en Cades. Y allí murió Miriam y fue enterrada allí. Y Miriam en la historia, digamos, en el Pentateuco, no vuelve a aparecer obviamente de esa manera porque ya falleció. Pero lo que es importante de este texto es que a partir de la muerte de Miriam se desata una rebelión en el pueblo. El pueblo se queja o protesta porque no hay agua. Y les voy a leer el versículo que sigue, porque aunque no nombre a Miriam, es importante. Yo estoy con la Biblia de Jerusalén. No había, no había agua para la comunidad, por lo que se amotinaron contra Moisés y contra Aarón. El pueblo protestó contra Moisés diciéndole: ojalá hubiéramos perecido igual que perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. ¿Por qué habéis traído la asamblea de Yahvé a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestros ganados? Bueno, el desarrollo de esta rebelión es que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca. Moisés, en vez de hablarle, golpea la roca, sale agua de la roca, con lo cual el pueblo tiene agua, pero Dios se enoja con Moisés y con Aarón por haber desobedecido, no haberle hablado a la roca, sino que la golpearon. Entonces Dios determina que Moisés y Aarón no van a entrar a la tierra prometida. Y poquito tiempo después los dos mueren. Entonces, no hay una conexión directa en el texto que diga: el mes primero murió Miriam y por eso el pueblo se rebeló porque extrañaba a Miriam, o porque el Miriam era su líder. Lo que hace es conectar a Miriam con el agua. En este texto indirectamente. Después vamos a ver que hay algunos textos rabínicos que la conectan mucho más directamente o explícitamente. Pero también podemos ver cómo desde el principio del pueblo, en Éxodo 2, Miriam está cerca del Nilo viendo qué pasaba con Moisés, y acá, al final de su vida, hay una relación con el agua también. Y hay una tradición rabínica que dice que cuando Miriam murió, se secaron todos los pozos por tristeza. Por eso está detrás de esta historia, y por eso el pueblo entonces se amotina porque no hay agua. La razón aparente por la que se amotina es porque necesitaban agua para hacer las purificaciones al haber estado con un cadáver. Pero todo eso lo sabemos por otros lados, no lo dice el texto. Lo que sí dice es que se amotinó, y a partir de ahí entonces murieron Aarón y Moisés.
¿Por qué traigo este texto? No solamente porque habla de Miriam, sino porque, por un lado, liga a Miriam con el pueblo, y lo que vamos a ver en varios de los textos es que hay una relación cercana entre Miriam y el pueblo, y en segundo lugar, porque contrario a los casos de Moisés y de Aarón, donde sus muertes son castigo de Dios, en el caso de Miriam no hay un castigo de Dios. En el caso de Miriam, en ningún momento se atribuye su muerte a ningún pecado ni a ningún castigo. Y esto es importante porque generalmente la literatura secundaria es muy, siempre está lista a acusar a las mujeres de pecados peores que los de los varones. Y acá no es el caso. Acá hay alguien que quiere entrar, voy a ver si la puedo admitir. Ahí está. Entonces, la muerte de Miriam no está relacionada con un castigo de Dios. Ahora, este es un texto que a mí me gusta mucho. Miqueas, un profeta, capítulo 6, versículo 4. Yo les voy a contar un poquito más, quiero verla ahora más o menos para ver cómo vamos, un poquito más sobre el texto que lo que cité acá, que es solamente el versículo. Este texto es un texto profético de juicio, donde Dios llama a juicio a Israel, a un juicio a los tribunales, ¿no? Presenta una denuncia contra Israel. Entonces, pone a las montañas y a los cielos como testigos, porque ¿quién va a ser testigo de semejante juicio? Y acusa a Israel. ¿Y de qué lo acusa? De no haber sido fiel, etc. Ahora, la manera de acusar o de hacerlo es irónica, porque Dios le dice a Israel, ¿en qué te molesté? ¿Mm? ¿En qué te molesté que no has hecho las cosas como debías? Y entonces, en ese proceso, lo que hace Dios es decir, es enumerar una cantidad de cosas que hizo en favor de Israel. Y entre esas cosas que dice está esto: los levanté a ustedes de la tierra de Egipto, y de casa de esclavitud los libré. Y envié delante de ustedes a Moisés, Aarón y a Miriam. Fíjense cómo, por un lado, en este caso no son hermanos, no dicen nada sobre la relación de hermanos, porque como yo les decía, la relación de hermanos, las genealogías son sociales, y en este texto no importa si eran hermanos o no. Lo que importa es que eran tres personas, personajes, líderes, profetas, enviados por Dios para acompañar y guiar al pueblo. De nuevo, casi en igualdad de condiciones. Casi porque de nuevo Miriam es nombrada última, pero ahí casi igual que Moisés y Aarón. No nombra solo a Moisés y Aarón, los nombra a los tres. Entonces este es un texto muy importante porque hay una memoria en tiempo de los profetas, este es el tiempo de la monarquía, que recuerda a Miriam como líder del pueblo casi en igualdad, o yo diría en igualdad, con Moisés y Aarón. Bien, vamos ahora, ¿cómo vamos con el tiempo, Gaby? Bien, Mercedes, son y 50, pero me parece que vas bien para terminar, ¿eh? Bueno, tranquila. Sí, bueno, sí. Fantástico. Ahora vienen los textos más complejos o más complicados, que tienen que ver con Miriam y la profecía, pero algunas cosas más. Uno es el texto de Números 12. Si tuviéramos tiempo lo leeríamos entero, pero nos llevaría bastante. Entonces, les voy a contar un poquito de qué se trata. Entonces, en el capítulo 12 tenemos más o menos estos elementos. Miriam y Aarón hablan o protestan contra o con, ahí vamos a ver que hay depende de la traducción, Moisés. Dios escucha, se enoja y castiga, pero castiga solo a Miriam, no a Aarón, que también había hablado. Aarón apela a Moisés para que interceda frente a Dios, Moisés intercede frente a Dios, la apelación es respondida, Miriam pasa una semana
en cuarentena, aislada del campamento, y ese es un periodo en el cual la marcha se retrasa. ¿Por qué lo presento así? Porque si ustedes van al números 11, el capítulo anterior, que no vamos a mirar hoy, van a ver que hay 3 o 4 historias en números 11 similares a esta, de alguien que protesta, de Dios que escucha y se enoja y castiga, y en algunos casos el castigo es mayor, como una gran cantidad de muertos, en otros no, fuego, etcétera, etcétera, pero entonces siguen todos la misma estructura, y todos terminan con el tema de que la marcha hacia la tierra prometida se retrasa. ¿Por qué? Porque el pueblo, en este caso, por lo menos en el de Miriam, espera a que Miriam se reintegre. Entonces, esta es la estructura general del capítulo. Vamos ahora a los primeros 2 versículos. El texto dice, y habló Miriam, el verbo está en singular, por eso habló, y a Aarón, y ahora viene una preposición que en hebreo puede querer decir con, contra o por. Generalmente las versiones que leemos dicen contra Moisés, pero no es necesariamente contra Moisés. Por causa o a causa de la mujer cusita o etíope que había tomado, porque mujer cusita había tomado él, o sea, se había casado con una etíope. Decían, y ahora el verbo está en plural, ¿acaso solo por Moisés habló Yahvé? ¿Acaso no habló también por nosotros, nosotras? Y oyó Yahvé. Acá tenemos varios problemas. El versículo 1 tiene que ver con la cuestión de que Miriam y Aarón hablan con o contra Moisés por este casamiento con una mujer etíope. Si leemos que es contra, ahí vienen varias interpretaciones. Una interpretación es que porque ella era negra, porque era etíope, aunque en realidad Miriam tampoco era rubia, ¿no? No nos vamos a creer. Pero ahí hay una interpretación sobre todo relacionada con el tema de que ella queda blanca por la lepra al final de la historia. Entonces dicen, ven, habló contra una negra, en castigo quedó blanca. Es una interpretación. Otra interpretación es que habló contra el hecho de que Moisés se casara con otra mujer, porque él ya estaba casado con Séfora, que era madianita de la península arábiga. Aunque Madián tiene varias ubicaciones según las épocas, entonces tampoco es claro. Y tampoco hay ningún problema para la época en que se casara con más de una mujer. Hay otra interpretación que viene de la literatura rabínica, que es que en realidad al tomar una segunda esposa, Moisés había descuidado a la primera, a Séfora. Entonces lo que hace Miriam es hablar con Moisés, no contra, con Moisés sobre su primer cuñada. Todas interpretaciones, todas válidas, pero fíjense cómo tenemos que tener las antenas paradas, porque no es lo mismo pensar que Miriam, como pasa siempre con las mujeres que están unas contra otras, habla en contra de su cuñada, porque está celosa o por lo que sea, que decir no, habló con Moisés en defensa de su cuñada. Cuidado, cuidado con las traducciones y las interpretaciones. Bien, ese es el versículo 1. El versículo 2 presenta el problema, o no el problema, el versículo 2 plantea si solo otra vez o con Moisés habla Dios. El problema está en si se deben interpretar ambos versículos como independientes, 2 cuestiones aquí o una sola. Y bueno, de nuevo, esto no lo vamos a resolver ahora, ni lo ha resuelto nadie, la gente toma distintas posturas, pero no es claro si se trata de un problema o de 2 problemas. Avanzamos un poquito. Sigue el texto, entonces ahora Dios, que había escuchado, los llama a los 3 a salir a la tienda del encuentro, que era el santuario, y ahí los hace adelantarse a Aarón y a Miriam y los confronta. Y acá Dios dice básicamente que si hay profetas, habla en visión con ellos, o en sueños se manifiesta, pero con Moisés habla cara a cara, literalmente boca a boca, dice el texto. Entonces, aquí hay
uno de los comentarios decía, es como cuando la mamá trata de hablar con dos hermanos que se están peleando y a los dos darles la razón y a la vez que no sigan cada uno peleando con el otro. Entonces, a la vez Dios dice, sí, hablo con otros profetas. Y de hecho está hablando con ellos. Entonces, está hablando con otros profetas. No es la pregunta, ¿acaso habla solo con Moisés? No, no solo con Moisés. Pero Dios también dice, hay una jerarquía. Con Moisés hablo cara a cara, boca a boca, de frente, como no hablo con nadie más. Hay una jerarquía en en toda la, digamos, Moisés tiene un lugar único, ¿sí? Que no tiene nadie más. Ahora, el texto termina diciendo, ¿por qué no temisteis hablar? Y acá de nuevo, con o contra mi siervo Moisés, se encendió la ira, es decir, Dios se enojó y se marchó. Y a continuación, sin decir como consecuencia de eso, pero en nuestra cabeza hacemos esa relación, la nube se retiró de encima de la tienda y ¡uy! Miriam está leprosa, blanca como la nieve. Y aquí es donde Aarón constata la lepra y se vuelve a Moisés y le dice, por favor, no cargues contra nosotros este pecado que hemos cometido, que no sea ella como quien nace muerto del seno de la madre, con carne medio consumida, y le pide entonces que interceda. Moisés intercede, le pide a Dios curarla, por favor, y Dios dice, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no tendría que pasar 7 días de vergüenza? Que quede 7 días fuera del campamento y luego sea admitida otra vez. Miriam quedó 7 días excluida del campamento, pero el pueblo no partió hasta que se reintegró. Bueno, aquí hay muchas cosas, muchos temas que no podemos tratar en profundidad, pero entre esos temas está esta cuestión de por qué Dios la castiga solo a ella, la cuestión de si es castigo o es otra cosa, porque en realidad esa relación de decir Dios la castigó viene de que en el versículo anterior dice Dios se enojó, y cuando se retira, Miriam está leprosa. Podría haber a lo mejor otra explicación, pero la primera que hacemos es Dios se enojó con ella. Y a eso se suma que Aarón dice, ay, no tengas en cuenta nuestro pecado. ¿Por qué no Aarón? Bueno, hay muchas explicaciones. Una es porque un sacerdote leproso no sirve para nada. Porque en realidad, bueno, Aarón es el sacerdote, y el sacerdote si no puede actuar en el templo porque está leproso, no puede ser sacerdote. Y además el sacerdote es el que constata que alguien tiene lepra y aísla a esa persona y después permite que esa persona pueda ser reintegrada justamente cuando no tiene más lepra. Entonces, es una manera de preservar a Aarón. Otro posible argumento es que como el verbo está en tercera persona singular femenino, habló Miriam, y después está agregado y Aarón, la tradición original era solo sobre Miriam. Y otra explicación que a mí me gusta más, es que en realidad es una manera de confirmar que la que era profetisa era Miriam, no Aarón. Aarón era sacerdote. La que está cuestionando la autoridad de Moisés de ser único profeta es Miriam, porque ella es profeta también. Entonces, por un lado, Miriam sale reconocida como profeta porque Dios dice, sí, yo hablo con otros profetas, incluso habla con ellos, pero no de la misma manera. Y finalmente otra explicación es que tiene mucho que ver con el género y siempre, digamos, el castigo cae sobre la persona más débil, que en este caso, y a la que es más fácil culpar, que es... Pero bueno, más allá de eso, y no podemos avanzar ahora, digamos, no podemos ver cada detalle, porque la imagen del padre que la escupe, etcétera. Lo importante acá para mí es que, aunque Moisés es el que sale más fortalecido de esta historia, porque al principio de la historia se cuestiona su autoridad y al final, ¿quién va a cuestionar a alguien de quien Dios dice, yo hablo con él como con nadie más? Por otro lado, hay un reconocimiento de Miriam como profetisa y finalmente hay un reconocimiento de su liderazgo. El pueblo no partió hasta que ella se reintegró. Y estamos en historias, como yo les mostraba antes, más arriba, aquí, no, antes todavía aquí, donde es importante llegar a la tierra, porque en realidad todo el camino del desierto, la idea es poder llegar a la tierra prometida. Y hay una cantidad de historias de rebeldía
que retrasan la llegada a la tierra. Y donde en muchos casos esa parte del castigo es mucho más seria que aquí. Porque en realidad aquí Miriam pasa 7 días aislada, pero en muchas de las otras historias hay grandes muertes, cantidad de gente que muere por haber cuestionado a Moisés o a Dios. Entonces, visto en ese contexto, no es tan grave como parece si solamente leemos la historia así como aparece. Bien, quiero avanzar un poquito porque se nos va la hora. Ven, aquí tenemos el contexto mayor de los capítulos 11 y 12 a la luz de todas estas historias. El becerro de oro, en Éxodo 32, y la apostasía en Baal Peor, en Números 25. Dos historias donde el pueblo ya se desvía de la fe solo en Yahvé, hace un becerro o adora a los dioses de la tierra, y Dios se enoja. El descontento frente a las codornices, el pueblo, o sea, frente al maná, el pueblo que está harto del maná, y Dios le dice, bueno, están hartos, le voy a dar codornices, pero no, ni bien tengan la carne entre sus dientes, los voy a castigar, y ahí muere una cantidad de gente. La insubordinación de individuos, en la historia que leímos, Aarón y Miriam, la insubordinación de Israel inmediatamente en los capítulos 13 y 14, y finalmente de nuevo de individuos en el 16. Entonces, no es la única historia de una insubordinación o de una rebeldía, y no es la peor, sencillamente. Bien, entonces hay acá un conflicto profético, una memoria de un conflicto profético entre dos profetas, en este caso Moisés y Miriam, como en otros casos entre Hananías y Jeremías, entre los profetas de Yahvé como Elías y los de Baal, etc. Es una buena manera de ver esta historia como un conflicto de interpretaciones proféticas. Ahora, si vamos a Deuteronomio 24, vamos a encontrar un versículo solo, que es este que yo les cito. Es parte de leyes, o sea, es legislación, de Deuteronomio 24. Atiende en la plaga de lepra de guardar muy bien y hacer según todo lo que enseñaron los sacerdotes levitas. Según les ordené, habla Yahvé, ¿no? Escucharéis para hacer. Recuerda lo que hizo Yahvé tu Dios a Miriam en el camino al sacaros de Egipto. Entonces, hay varias maneras de interpretar este texto. Yo siempre lo interpreté como una oportunidad de usar a Miriam como un mal ejemplo, como se hace tantas veces, de aprovechar la historia de una mujer para usarla para leccionar en su contra. Bueno, Eva con la manzana, por ejemplo, ¿no? Y tantas otras historias. Ahora, el tema aquí no es la cuestión, fíjense la diferencia con Números 12, el tema aquí en Deuteronomio no es si hay más de un profeta. El tema aquí es la aparente desobediencia de Miriam que la lleva a que Dios la castigue. Y eso es usado como motivo para decir, obedezcan a los levitas, que son los sacerdotes. Atienden la plaga de lepra de guardar muy bien y hacer todo lo que enseñaron los sacerdotes levitas. Esa ha sido siempre mi interpretación, pero ahora, leyendo algunos otros autores, encontré otra que me gustó, que es que en realidad el texto está diciendo, acá está, no está acá, perdón, no lo puse. ¿Qué es? Lo que está diciendo es esto. Cuando haya un caso de lepra, la Torá, la instrucción, la ley, es que esa persona debe ser aislada. Entonces dice, fíjate cómo, aún en el caso de alguien tan importante como Miriam, Dios mismo la saca del campamento. Entonces, como para decir, si Dios cumplió la ley aislando a Miriam cuando era leprosa, tanto más tienen que hacer ustedes con cualquier persona que esté leprosa. Es una interpretación que deja a Miriam un poquito mejor parada. Ahora, no quita el hecho de que, en realidad, el tema fundamental de Números no es la lepra de Miriam. El tema fundamental de Números es si Moisés es el único autorizado, el único profeta autorizado. Bien, estamos casi terminando.
Los textos que les mostré son los textos bíblicos sobre Miriam, pero hay algunos relatos rabínicos. Quiere decir que son textos que no están en la Biblia, son posteriores, pero fueron escritos muchas veces usando las grietas del texto. Algo que el texto no dice, entonces ahí hacen una historia sobre eso que el texto no dice. Por ejemplo, eso que les mostré, empiezo por este y después voy a la otra. Esta es una cita de un autor judío, Johann Steiner, que dice: los homilistas, es decir, los que hacen sermones judíos, notaron que, y acá cito un versículo, la comunidad se quedó sin agua, lo que leímos sobre Números 20, inmediatamente después de Miriam. Notaron que ese versículo sigue directamente al relato bíblico de la muerte de la profetisa, y por lo tanto vinculó los dos temas. A pesar de referirse a una tradición existente, Rabí Samson sugirió un paralelo novedoso y sin precedentes. Según algunas obras midrasicas, existe una conexión entre la presencia de Miriam y el agua, y entre la ausencia y la sed. Rabí Samson, sin embargo, fue un paso más allá y sugirió que se derramara agua simbólicamente a la muerte de una persona, indicando que el difunto era tan digno y tan grande como Miriam. Los textos rabínicos son muy difíciles para nosotros, para nosotras, porque tienen mucha tradición oral que no conocemos. Entonces de golpe uno dice, pero ¿y por qué dice esto? ¿Por qué une esto con aquello? Entonces, esta cita es un ejemplo de eso. Tiene un montón de cosas adentro, pero me pareció que era importante. ¿Qué tiene adentro? El versículo 21 dice, murió Miriam y fue enterrada. El versículo 22 dice, la comunidad se quedó sin agua. Algunos rabinos se preguntaron, ¿y cuál es la relación entre un versículo y otro? Y dijeron, claro, se debe a que Miriam está vinculada con el agua. Las fuentes se secaron cuando Miriam murió. Otro Rabí Samson, dijo, no, hay una cosa más. Así como cuando murió Miriam se secaron las aguas, ahora, y la comunidad protestó, cuando alguien muere, se derrama agua simbólicamente cerca de esa persona muerta. ¿Y cómo lo interpreta Rabí Samson? Para indicar que ese difunto era tan digno y tan grande como Miriam. Entonces une esos dos versículos, pero les da una vuelta de tuerca, diríamos nosotros, les da una interpretación más. No importa si no terminamos de entender todo esto ahora, porque como les digo, son siglos de tradiciones orales que están ahí adentro. Lo que me parece que es muy importante es que este rabino usa ese texto para valorar una vez más a Miriam. Y decir, una persona que muere cuando se echa agua es tan importante como Miriam, que cuando murió necesitaron agua para despedirla. Entonces, acá vamos viendo cómo la relación de Miriam con el agua viene de mucho tiempo atrás y sigue en la tradición rabínica, aunque nosotros que no tenemos la tradición rabínica no lo sepamos. Ahora sí vuelvo al relato anterior. Acá hay otra relación entre Miriam, y en este caso no es con el agua, sino que es con la orden del faraón de matar bebés. Éxodo 2. Cuando el faraón decreta que maten a todos los bebés varones, hay una tradición rabínica que dice que el padre de Miriam y de Aarón, hasta ese momento todavía no había nacido Moisés, decidió divorciarse de su esposa para no tener más hijos, para que el faraón no los pudiera matar. Entonces Miriam intercede y le dice a su padre, tus decretos son más duros que los de faraón. Él decretó contra los muchachos, o los niños, y vosotros habéis decretado contra los muchachos y las muchachas. ¿Por qué? Al negarse a seguir teniendo hijos. Es malvado y por eso existe la duda de si sus decretos se cumplirán o no. Decretarás y se cumplirá, dice Job. No solo eso, sino que he visto que en el futuro saldrá de ti uno que salve a Israel. Entonces aquí la profecía de Miriam está relacionada con la procreación
de Israel, el hecho de que Israel necesita hijos e hijas, con el nacimiento de su propio hermano y con la profecía de que saldrá de él alguien que salvará a Israel. El texto continúa: inmediatamente se volvió a casar con su mujer, y con ella dio a luz a Moisés y tuvo que arrojarlo al Nilo. Su madre la abofeteó a Miriam y le dijo: ahora, ¿dónde está tu profecía? Inmediatamente su hermana se apostó a cierta distancia, etc. Ella se mantuvo fiel a su profecía, dice. Esta es una tradición profética rabínica que se llama Midrash Haggadol, el Midrash grande, quiere decir. Entonces, ven, hay una tradición que une a Miriam con la procreación y las relaciones sexuales. Y esa misma tradición relacionada con la procreación y las tradiciones y las relaciones sexuales es la que yo les mencionaba sobre cuando Miriam habla con Moisés para reclamarle que no ha tenido más relaciones sexuales con su esposa Séfora al tomar una segunda mujer, una segunda esposa. Entonces, como pueden ver, hay muchas interpretaciones de Miriam, no hay una sola. Hay muchas en la Biblia y hay muchas posteriores. ¿Cuál es la conclusión que podemos, una conclusión que podemos sacar de esto? Que Miriam, hay varias tradiciones que hacen de Miriam una líder tan importante que no hubo manera de sacarla de la historia. Quedaron restos, no quedó una historia completa, pero no la pudieron borrar. Y básicamente Miriam está relacionada con el liderazgo, con el pueblo y con la profecía. En algunos textos no es clara cuál es esa profecía. En algunos textos no se dice, Miriam dijo, y ahí viene por ejemplo, en Isaías leemos, palabra de Dios que vino a Isaías, y viene toda la palabra. Acá no. Pero sí es claro que hay varias tradiciones bíblicas y posteriores rabínicas que ligan a Miriam con la profecía. Así que es un personaje muy importante de nuestra tradición y de nuestra, una madre, una abuela, una bisabuela, que además no es valorada por ser madre de nadie, ni esposa de nadie. Es valorada por su relación con Moisés y Aarón y con Dios, y con el pueblo. Así que es para volver a leerla y tenerla presente. Bueno, creo que son 9:15, he hablado mucho. Pero has hablado tan interesante. Bueno, vamos a cortar la grabación y a empezar las preguntitas, ¿les parece? Yo voy a dejar aquí asentado, para las que no pudieron estar, que para el próximo encuentro de Mercedes, que va a ser el 22 de diciembre, venimos acá con la sidrita, el vinito, el juguito, lo que sea, a las 20 horas, donde Mercedes va a hablar de Débora y Jael, nos pide que traigamos leído los capítulos 4 y 5 del libro de los jueces. ¿Sí? Así, al ser 2 capítulos, los tenemos un poquito más masticados cuando ella nos vaya hablando sobre Débora y Jael. Bueno, hay gente que cae, se ve la internet porque estuvieron todo el encuentro entrando y saliendo, pobres. Perdón que vos estabas como co-host, Mercedes, y también entraban ahí las admisiones. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Hermoso como siempre. Bueno, gracias a todas las que están presentes.